En este video lo que vamos a ver es un repaso del entorno de ejecución.net y cómo se da la compilación de los proyectos. Vamos a ver el proceso de restore, build y run, y también vamos a ver las diferencias entre build, rebuild, clean y publish. Y finalmente vamos a explorar cuáles son los archivos que se generan cuando se da la compilación de un proyecto, la carpeta obj, debug y release, y para qué es cada una. Así que comencemos. Este gráfico nos sirve para hacer un repaso de la tecnología.net. Tenemos arriba lo que son los lenguajes. Generalmente se programa en C#, pero se pueden utilizar otros lenguajes. Con eso vamos a escribir el código fuente de nuestro proyecto y luego, según qué lenguaje utilizamos, va a compilarse el código con uno de los compiladores. En este caso, supongamos que nosotros escribimos el proyecto en C#, se va a compilar con el compilador de C# y lo que va a generar es archivos exe o DLL y metadata. Los archivos exe o DLL son lo que llamamos código manejado. ¿Por qué código manejado? Porque la compilación de los proyectos.net no genera código nativo, como podría ser con lenguaje C, por ejemplo. Lo que genera son archivos binarios, pero esos archivos binarios van a ser ejecutados por lo que conocemos como runtime, específicamente por el CLR, que significa Common Language Runtime, y lo que hace es ejecutar este código intermedio y en tiempo real, con esto que se llama Just-in-Time Compiler, va a ir transformando este código manejado en código nativo para ser ejecutado. Entonces, nosotros lo que tenemos que recordar es que lo que vamos a generar de la compilación de nuestro proyecto son archivos binarios y archivos de metadata que luego van a ser ejecutados por el CLR o el runtime. Y eso nos da pie para recordar que tenemos a la hora de instalar en una computadora la tecnología necesaria para correr proyectos.net, tenemos lo que se llama el runtime o el SDK. ¿Cuál es la diferencia? Si solo queremos ejecutar proyectos, vamos a instalar el runtime. Si queremos desarrollar proyectos.net, vamos a instalar el SDK. Acá estamos viendo la página oficial de Microsoft para descargar la plataforma .NET, puntualmente la versión 8, que es una versión de soporte extendido. Está soportado por 3 años. Todos los pares, las versiones pares están soportadas por 3 años. Y acá vemos que tenemos el SDK, que nos aclara para construir aplicaciones, o el runtime, que es para ejecutar aplicaciones. El SDK incluye el runtime, o sea que si instalamos el SDK, además de desarrollar, podemos ejecutar aplicaciones.net. Pero si solo nos interesa ejecutarlas, vamos a bajar el runtime. Y acá vemos que esto sí depende de en qué sistema lo vamos a instalar. Tenemos la versión para Linux, Mac, Windows, etc. Así que esta es la forma que tenemos para a nuestro sistema operativo dejarlo apto para desarrollar o ejecutar aplicaciones.net. Para ver la diferencia entre los procesos de restore, build y run, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ejecutar el comando .new console para crear un nuevo proyecto de consola. Vamos a decirle que el proyecto se va a llamar prueba compi y vamos a decirle que el framework va a ser el .NET 8.0. De esta manera estamos creando un proyecto de tipo consola que se llama, que va a estar en la carpeta prueba compi. Ahí ingresamos y vemos los archivos que se crearon. El archivo de proyecto, el archivo inicial de prueba.cs y una carpeta obj que ahora vamos a ver lo que es. Entonces, si nosotros ejecutamos .NET Build, lo que va a hacer el sistema es generar los archivos de código manejado, los binarios que tienen el código que luego va a tomar el CLR para transformar en código nativo y ser ejecutado el programa. Ahora, el .NET Build ejecuta el proceso .NET Restore. ¿Qué hace el proceso de restore? Va a ir a buscar cada una de las dependencias que tenga nuestro proyecto, si es que las tiene. Si nosotros utilizamos referencias a librerías y demás, lo que va a hacer el proceso de restore es ir al repositorio oficial, que es el de NuGet, y lo que va a hacer es buscar y descargar todas las librerías que necesite nuestro proyecto. O sea que básicamente el proceso de restore se va a encargar de que existan en la computadora local todas las librerías necesarias para poder construir ese conjunto de archivos que van a ser nuestro proyecto final. Y después está el proceso run, que tiene que ver con la ejecución. La ejecución implica la construcción
y la construcción implica el restore. Así que si nosotros ejecutamos .NET Run, implícitamente estamos construyendo o estamos ejecutando el .NET Build. Y el .NET Build implícitamente tiene el restore. Entonces, ¿para qué existen por separados? Nosotros podemos ejecutar por separado el restore, el build y el run. Tienen escenarios donde se pueden aplicar por separado. Pero generalmente ejecutamos .NET Run, que en Visual Studio tenemos menús para cada uno de estos comandos. Ahora lo vamos a ver. Generalmente en Visual Studio le damos play al botoncito verde y ya. Vamos a ver qué pasa si ejecutamos con el .NET Build. Ahí podemos ver acá que se ejecutó el proceso de restore. Se aseguró de que esté todo actualizado, de que tenga todos los archivos necesarios para construir la solución. Y vamos a ver que ahora tenemos una carpetita bin. Y dentro de esa carpetita tenemos una carpeta debug. Y dentro de debug tenemos la carpeta net8. Esa es la estructura que usa el framework para ubicar los archivos. Primero los mete dentro de la carpeta debug, después vamos a ver por qué usa esa carpeta debug, y luego lo mete en una carpeta que hace referencia al framework. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos compilar el mismo proyecto para distintas versiones de framework. Acá podemos ver en Visual Studio el mismo proyecto y las opciones que tenemos de construir la solución, que es el comando build, y tenemos rebuild y clean, que ahora vamos a ver de qué se trata, y acá tenemos las opciones de debug. Y también vamos a ver cuál es la diferencia entre el botón verde y el botón verde vacío. La opción de restore no está porque está implícita. Vamos a ver ahora cuáles fueron los archivos que se generaron cuando se ejecutó el comando build. Dijimos que tenemos la carpeta debug y la carpeta net8. Vamos a hacer un clear. Bien, acá tenemos este archivo, es el que tiene todo el código binario que va a ser ejecutado para correr el programa. Lo podemos ejecutar de esta manera. En realidad tiene todo el código binario que escribimos nosotros. Si el proyecto tuviese dependencias, en esta carpeta encontraríamos las librerías que corresponden a esas dependencias. Ejecutando el comando .NET y el nombre del archivo DLL, que es el que se generó a partir de nuestro proyecto, nosotros ya ejecutamos la aplicación. En este caso la aplicación por defecto es una que escribe por pantalla Hello World. Ahora, ¿qué es ese archivo pruebacompi.exe? Si nosotros ejecutamos el pruebacompi.exe, bien, acá se ejecuta de esta manera. Estoy en el bash. Si nosotros ejecutamos este archivo .exe, sucede lo mismo que si ejecutamos .NET y el nombre de la DLL. ¿Por qué se generan dos archivos? El .exe es un archivo que genera por defecto el compilador para la plataforma en la que estamos trabajando. Yo lo estoy trabajando en Windows, entonces me genera un archivo .exe para ser ejecutado en Windows. Si yo llevo ese exe a Linux, no va a funcionar. Lo que sí va a funcionar, lo que es multiplataforma, es el archivo DLL. Si yo quisiera, puedo pasarle parámetros al compilador y le digo, compilame este proyecto, pero el archivito ejecutable, hacémelo para Linux, por ejemplo. Si yo no le indico nada, me lo va a hacer para el sistema operativo en el que estoy trabajando. El DLL es multiplataforma porque tenemos que recordar que NetCore es multiplataforma. ¿Qué quiere decir? Que el código intermedio lo voy a poder interpretar por el CLR tanto en Windows como en cualquier otro sistema operativo en el que yo pueda instalar una runtime. Vamos a ver los archivos generados por la compilación de nuevo. Recordamos el DLL y el exe, ya dijimos para qué eran, pero vemos que tenemos dos archivos más, en realidad tres, pero vamos a hacer foco sobre el .deps.json y el .runtimeconfig.json. El .deps.json tiene información de las dependencias de nuestra aplicación y el runtimeconfig sobre cómo debe ejecutarse el programa. Técnicamente podrían no existir para la ejecución, pero si los borramos nos vamos a encontrar con errores porque asume valores por defectos y en el contexto que estamos compilando esta aplicación, los valores por defecto no permitirían que funcione el proyecto. Entonces, esos archivos tienen que estar para la ejecución. El que puede faltar es el pruebacompi.pdb, que ese archivo tiene que ver con información para hacer el debug del proyecto y a la hora de desplegarlo no lo necesitamos. Solamente en algunos casos particulares nos puede servir, como cuando lo publicamos, si publicamos una web API en Azure, le ayuda a Azure a poder registrar ciertos eventos que suceden,
pero para la ejecución puntualmente no es necesario el archivo .pdb. Bien, ahora vamos a pasar a ver las diferencias entre build, rebuild y clean. Simplemente el build lo que hace es va a compilar los archivos del proyecto que cambiaron desde la última compilación. El rebuild lo que va a hacer es borrar todas las librerías y crearlas todas de nuevo, o sea, va a recompilar toda la aplicación. Y el clean lo que hace es limpiar todos los archivos y nada más. O sea, el rebuild implica un clean. ¿Por qué lo podemos ejecutar por separado? Hay distintos escenarios. Lo importante es saber para qué están las distintas opciones. Lo más normal es que usar el build nos alcanza, porque solamente queremos recompilar lo que cambió. Y una cosa importante que dije que les iba a nombrar es que es la carpeta OBJ, porque nosotros vimos la carpeta BIM. Si entramos a la carpeta OBJ, vamos a ver que tenemos también la carpeta debug y vamos a encontrarnos con la misma carpeta que hace referencia al framework, pero con más archivos. Lo que sería la carpeta OBJ es como un área intermedia donde se copian archivos para luego unirlos, linkearlos, etc. y generar el código manejado que finalmente se coloca en la carpeta BIM. O sea, la carpeta OBJ podemos ignorarla, lo usa el framework como un lugar intermedio para poner todos los archivos que necesita para compilar nuestro proyecto. Ahora bien, ¿por qué tenemos esta opción que dice debug y otra que dice release? Si nosotros ejecutamos el comando build o run o directamente ejecutamos el proyecto, pero seleccionamos release, yo acá estoy haciendo un ida y vuelta entre la consola de comando y el Visual Studio, pero básicamente es lo mismo. O sea, el build, el run, el restore, son procesos que se ejecutan tanto si yo me manejo con la línea de comando como si me manejo con el entorno visual, el IDE, el Visual Studio. Ahora, esta opción de debug y release, el sentido es que nosotros trabajemos, cuando desarrollamos, siempre en modo debug. ¿Por qué? Porque el compilador va a no optimizar el código, porque eso nos permite debuguearlo más fácil. Rara vez nosotros podríamos hacer la ejecución en release, como por ejemplo para probar el rendimiento. Si nosotros compilamos en modo release, estamos preparando la aplicación ya para ser distribuida o publicada en un servidor. Cuando nosotros ejecutamos en modo release, cuando se construye el código en modo release, lo que se hace es se optimiza el código. Esa optimización es buena para el entorno de producción, pero no es tan buena para el entorno de debug. Entonces, en resumen, vamos a trabajar en el desarrollo siempre en modo debug. Y cuando tenemos lista la aplicación para ser distribuida, podemos hacer un testing en release para testear cómo anda el rendimiento y demás. Y ya después pasamos a la publicación. Y con respecto a la publicación, vamos a ver las diferentes opciones que tenemos. Vamos a ir acá a la funcionalidad de publicación y el IDE nos da ya opciones para publicarlo en Azure, en ClickOnce, que es un mecanismo para hacer distribución de, por ejemplo, programas que son desktop, no son web, poder hacerlo en un Docker o si no en una carpeta directamente. Si nosotros seleccionamos una carpeta que después podemos utilizar para copiar los archivos y llevarlo donde queremos, seguimos con la opción de folder, simple. Acá nos dice dónde lo vamos a ubicar. La carpeta por defecto siempre es release barra el framework que elegimos para compilar nuestra aplicación barra publish. Acá dentro van a estar los archivos para distribuirlo y van a estar compilados de manera optimizada. Si ejecutamos finish, nos deja listo la configuración para hacer la publicación. Si hacemos la publicación, vamos a ver que nos vamos a encontrar. Ahí se hizo exitosamente. Vamos a hacer un clear. Vamos a bajar. Vamos de nuevo a la carpeta BIM. Y ahora nos encontramos con la carpeta release. En la carpeta release, de nuevo, tenemos la carpeta del framework. Y acá adentro tenemos todos los archivos compilados de manera optimizada. Obviamente, en un proyecto que te dice hola mundo, no hay mucho que optimizar, pero lo importante es llevarnos la idea de cómo trabaja el framework y la plataforma. Dentro de la carpeta Publish, ahí vamos a encontrar de nuevo todos los archivos listos para ser publicados. Esa misma publicación que hicimos desde el IDE, la podemos hacer desde la línea de comando. Vamos a hacer una cosa, vamos a borrar la carpeta BIM por completo.
y vamos a hacer la publicación desde la línea de comando. Vamos a ejecutar .NET Publish y esto tiene configuraciones por defecto para hacer la misma publicación que hicimos desde Visual Studio. Ahí tenemos la carpeta Release y dentro de la carpeta Release la carpeta .NET 8 y la carpeta Publish. Y nos encontramos con los mismos archivos. O sea, el comando .NET Publish hace lo mismo que hicimos recién con el Visual Studio. Ya para cerrar, con respecto a la publicación de proyectos, tenemos una configuración importante, que es si la publicación va a ser Framework Dependent o Self-Contained. ¿Cuál es la diferencia? Framework Dependent implica que el sistema operativo o la plataforma en la que vamos a ejecutar la aplicación tiene que tener instalado la runtime para poder correr nuestra aplicación. Self-Contained lo que va a hacer es, en la misma carpeta de publicación, meter las librerías necesarias del runtime. O sea, el CLR va a estar incluido dentro de la carpeta, lo que va a hacer que la publicación, la carpeta de publicación sea muchísimo más pesada, pero bueno, podemos distribuir la aplicación sin necesidad de instalar la runtime en la máquina destino. Ahora, si nosotros hacemos self-contained, ya no podemos compilar para cualquier plataforma, sino ya tenemos que elegir la plataforma a la que apuntamos, ya sea en arquitectura 386, 64 bit, Linux, etc. Entonces esa es la diferencia. Si nosotros queremos armar un paquete que ya tenga todo, runtime y demás, tenemos que elegir la plataforma de destino. Si no, la hacemos framework dependent, que es como la venimos trabajando hasta recién. Con esto tenemos una idea de cómo es el proceso de desarrollo y qué son esos archivos que se generan en el entorno .NET cuando compilamos y publicamos un proyecto.